en el nuevo pacto. Vamos a hacer un paralelismo, una comparación. Éxodo capítulo 28, dice verso 1, dice la escritura: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Son muchas las cosas de repente que nosotros tenemos voluntad de decidir, como por ejemplo qué vestido nos vamos a poner, qué carrera vamos a estudiar, hasta el esposo, si estamos casadas, ¿verdad? El esposo se elige. Me hacía pensar a mí que hay personas que son bien espirituales y dicen: no, mi esposo, mi esposa me la escogió Dios. Para cuando tengan problemas decirle: Señor, es tuyo o tuya. Pero no, en realidad somos nosotros los que, de hecho, como ha enseñado nuestro pastor, hasta Rebeca dio el sí, y nosotros damos el sí por el Señor también. A nosotros se nos ofrece el evangelio, y es cierto que la palabra del Señor dice que Dios dio el testimonio de haber resucitado a Cristo de entre los muertos, pero somos nosotros los que decimos amén, sí, recibo. Nadie va a entrar al cielo a la fuerza, hermano. Es cierto que el Señor nos persigue, pero nosotros decimos sí. A Rebeca le preguntaron: ¿quieres ir con él? Es cierto, el Señor se encarga de convencer, por el Espíritu Santo se encarga de convencer de pecado, de justicia y de juicio, se encarga de convencernos cuán maravilloso, cuán hermoso es nuestro amado. Dice la Escritura que nosotros le amamos sin haberle visto, ¿verdad? Pero nosotros decimos: sí, Señor, aquí estamos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces son muchas las cosas que nosotros elegimos, ¿sí? Elegimos qué comer, qué no comer, cuando hay, ¿verdad? Cuando se puede. Sin embargo, en el Antiguo Testamento vemos la soberanía de Dios en la elección. Aunque yo leí y me adelanté con la lectura, ¿verdad? Pero vemos la soberanía de Dios en la elección, en primer lugar, de la tribu de Leví para ministrar en el tabernáculo. Primero en el tabernáculo, y después, cuando fue construido el templo, pues la tribu de Leví fue la que el Señor escogió de entre todo el pueblo de Israel. Ellos van a ser mis primogénitos, dijo el Señor, y escogió de entre todo el pueblo de Israel, escogió a la tribu de Leví. Recordemos que el Señor había dicho de Israel: ustedes serán un pueblo santo, de sacerdotes. Pero como no todo el pueblo se santificó, no todo el pueblo se consagró. De hecho, dice la Escritura que cuando Moisés bajó del monte y hubo ahí una idolatría, este Leví dice que agarró la espada y no detuvo, dice la Escritura, de la sangre la espada. Entonces esa actitud de amor y de pasión por el Señor de alguna manera tocó el corazón del Señor. Mire cómo hay una, ¿cómo se puede decir? Hay una tensión, dicen los comentaristas bíblicos, entre la soberanía de Dios y la entrega del hombre. Es cierto que Dios escogió a la tribu de Leví, pero si usted lee ahí en la palabra del Señor, dice que Leví se consagró cuando mató a sus hermanos que habían pecado contra el Señor en la idolatría. Entonces es parte de la soberanía, repito, de Dios, la elección de la tribu de Leví para ministrar primero en el tabernáculo y después en el templo. El tema, repito, es escogidos y colocados por Dios. Y voy a hacer, repito, un paralelismo entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el servicio sacerdotal de la iglesia en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. Entonces, Dios escoge a la tribu de Leví y nos preguntamos nosotros: ¿quiénes son los levitas? Voy a hacer una pregunta
pero usted se la contesta para usted solito, no me la conteste a mí. ¿Los levitas eran sacerdotes? No me la conteste. Fíjese que hasta ayer o antier yo pensaba que los levitas eran sacerdotes. Y fíjese usted que no. ¿Quiénes ya sabían aquí que los levitas no eran sacerdotes? Papo, estoy atrasada de noticias yo entonces, ¿ok? Entonces, ¿quiénes eran los levitas? En primer lugar, los levitas eran descendientes de la tribu de Leví, hijo de Jacob, ¿verdad? Los levitas creo que Leví fue el cuarto hijo que Jacob tuvo con Lea. Entonces ellos fueron escogidos para... los nombres de los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari, ¿verdad? Ok, entonces esos fueron los 3 hijos de Leví. Dios eligió a la tribu de Leví para servir en el tabernáculo y luego en el templo. Las funciones de los levitas. El trabajo en sí, el trabajo general de todos los levitas era de cuidar el tabernáculo, de transportarlo, los objetos sagrados, de servir como porteros, como cantores y ayudantes del sacerdocio. ¿Sí? Entonces, el trabajo de los levitas era cuidar el tabernáculo. Esto es más, lo cuidaban tanto física como espiritualmente. Porque eso de que eran porteros, ¿verdad? No significa solo que estaban velando el bienestar. Lo que me emociona y me encanta a mí de la palabra, porque me gusta ver las mujeres en la Biblia también. Dice la Escritura que habían mujeres que, cuando dice que las mujeres, los hijos de ¿quién fue? Ayúdenme, no sé si fue de Samuel, que se acostaban con las hijas, con las mujeres que cuidaban de Elí. Gracias, eso es, nace pintito, dice por ahí, ¿verdad? Entonces dice que se acostaban con las hijas, ¿verdad? Con las mujeres que cuidaban el tabernáculo. Y fíjese que esa palabra que velaban ahí, esa palabra velar, que velaban en el tabernáculo, es un velar así tipo militar. Es un velar de cuidar de un ejército. Mire qué lindo, qué Dios más maravilloso. Me estoy adelantando un poquito, pero que tiene trabajo para todos en la obra del Señor. ¿Se alegra usted por eso? ¿Ah? Tiene trabajo para todos en la obra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, entonces miremos en Números capítulo 1, versículos 49 y 53. Vamos a ver ahí las funciones de los levitas. Números capítulo 1, verso 49 y 53. Dice: voy a leer desde el 48. Habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, cuando estaban haciendo el censo del pueblo, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen al tabernáculo. Ellos llevarán el tabernáculo. Mire, hermano, que el Señor nos ayude en el nombre de Jesús. Y usted, mire, hermanito querido y hermanita querida, dígale: Señor, mientras está la exposición de tu palabra, alumbra mi mente. ¿Qué es lo que esa palabra ahí, que era sombra de los bienes venideros, cómo esa palabra se puede aplicar a mi vida hoy? ¿Sí? Y entonces dice: sino que pondrás, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo
y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Mire, y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare morirá. Dice ahí también que los hijos de Israel estaban en campamentos y los levitas estaban puestos alrededor del campamento para cubrir al pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el trabajo general ese era de los levitas. Entonces entre los hijos de Leví estaban Gersón, Coat y Merari. Entonces así a grandes rasgos, por ejemplo, usted lee en Números 3:21 al 26, Números 4:21 y 28, lee ahí la función que hacía la distribución de cada uno de ellos, de Gersón, Coat y Merari. Gersón y sus descendientes, sus funciones principales eran encargados de las cortinas del tabernáculo. Usted sabe que el tabernáculo era de pieles, ¿verdad? Encima era de pieles y después eran unas cortinas bordadas. Y en el lugar santo, en el lugar santísimo y en el atrio habían cortinas. Y por dentro dice la escritura que habían muchas cortinas. Entonces, de parte de Gersón y sus descendientes, Gersón o Gerson, no sé, el trabajo de ellos era las cortinas. Y yo le digo, Señor, no sé cómo se aplicará este asunto de las cortinas, pero de repente que la cortina implica una cobertura. Podemos nosotros, si lo aplicamos, si hacemos una aplicación espiritual a nosotros, las cortinas representan cobertura. Dice la escritura que por sobre toda gloria habrá dosel, habrá cobertura. Amén. Entonces hay una cobertura también de oración, de intercesión que nosotros podemos hacer. Eso es una aplicación al tiempo actual. Pero yo quiero que piense y que se imagine usted la devoción de estas personas, de Gersón y sus descendientes, que a ellos les tocaba las cortinas del tabernáculo, todo lo relacionado con el envoltorio y la estructura exterior del tabernáculo. Todo lo que cubría, todo lo exterior del tabernáculo les tocaba a ellos. Mire cómo Dios es un Dios precioso de orden. A Coat, Gersón, Coat y Merari, a Coat y sus descendientes, ellos cuidaban los objetos sagrados, como por ejemplo ellos cuidaban el arca del pacto, la mesa. Cuando digo cuidaban, es que recuerde que tenían que transportarlo, ¿verdad? Lo llevaban en sus hombros, ¿sí? Entonces cuidaban los objetos sagrados del santuario, como el arca del pacto, la mesa de los panes. Usted se imagina usted que decía toque de trompeta y había que salir al campamento y a ver, y así como salimos nosotros zumbando de aquí. ¿Sí? No, ellos ya sabían la trompeta, el tabernáculo se movía y ya sabía cada uno qué tenía que tomar. La tribu de Leví, los de parte de Gersón, que era de la tribu de Leví, y sus descendientes, ellos eran las cortinas, a doblar cortinas. Y los de Coat cuidaban todo lo que eran las cosas, los objetos sagrados del santuario, como el arca del pacto, la mesa de los panes, el candelabro, el altar del incienso, el altar del sacrificio. Todo eso le tocaba a ellos. Ahora bien, como eso lo envolvían también, bienvenida amor, como eso lo envolvían también, dice que, imagínense que a ellos les tocaba llevar a Coat, les tocaba llevar el arca del pacto, pero solo los sacerdotes, solo el sumo sacerdote y los sacerdotes eran los encargados cuando les tocaba tocar el arca del pacto. Usted sabe que si el único que podía entrar al lugar santísimo, y esto una vez al año, era el sumo sacerdote.
Entonces, y dice que entraba con sangre por sí mismo, para sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Y entraba con unas campanitas y un cordón por si le entraba mal ubicado y lo tenían que sacar. Por lo menos eso es lo que yo he escuchado. Yo realmente no lo he visto ahí en la escritura. El punto es que eran los sacerdotes los que tapaban el arca. Mire qué delicado fue Dios, y específico en las funciones, en la delegación de las funciones que les dio a los levitas, ¿ok? Entonces, si uno de ellos miraba el arca, entonces moría. Así que uno de los sacerdotes cubría con el paño el arca, y los coatitas eran los que llevaban en sus hombros el arca del pacto, el arca de la presencia del Señor. ¿Cómo a veces nosotros, dígame si no, cargamos, somos templo del Espíritu Santo nosotros, ¿sí o no? Sí. ¿Y cargamos la presencia del Señor nosotros? Sí. Y verdad que no tenemos esa rigurosidad de santidad que tienen ellos, y no nos fulmina el Señor. ¿Sabe por qué? Porque nos ha cubierto la gracia bendita de nuestro Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Merari, Gersón, Coat y Merari y sus descendientes, sus funciones principales, ellos eran los encargados de la estructura física del tabernáculo. Las tablas, las columnas, las bases, las cuerdas, todo eso, todo lo relacionado al soporte del tabernáculo lo llevaban ellos en sus hombros. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, si el tabernáculo se movía, cada uno ya conocía sus funciones y cargaban sobre sus hombros el tabernáculo. Queridos hermanos, esto no necesita ni demasiado misterio. ¿Qué le dice a usted? El tabernáculo era la presencia del Señor. Repito, nosotros somos templo del Espíritu Santo, amén. ¿Sí? Y sobre ellos, sobre los hombros de ellos, llevaban el tabernáculo. Y la iglesia es el templo de Dios. De alguna manera ya aplicado esto a nosotros, amén. Que la aplicación yo la quiero hacer al final, pero es interesante que la hagamos aquí. Aplicado esto a nosotros, dígame si no podemos nosotros tener esa pasión, esa fuerza, esa devoción de parte del Señor, sea impuesta por Dios o autoimpuesta, de sentir esa carga. Como decía el apóstol Pablo, dice, porque os los llevo en el corazón. A veces Pablo dice que oraba con gozo, a veces dice que oraba que tenía que volver a sentir dolores de parto. A veces dice que él oraba constantemente, día y noche, por el pueblo. Pero ¿será que solo el apóstol Pablo, hermano? ¿Será que solo sobre él? Dice el apóstol Pablo, dice que todas las cosas, los problemas que él tenía, y dice que se agolpaban sobre él, y además dice la carga de todas las iglesias, dice. La iglesia del Señor es una, sabemos eso, ¿verdad? Pero cuando dice las iglesias, es que las iglesias son locales, ¿sí? Son locales. Entonces él llevaba, dice, la carga de todas las iglesias. ¿Será que se necesitan levitas para transportar el tabernáculo del Señor? La carga. ¿Ah? Bendito sea el nombre del Señor. Ok, entonces, ya vimos quiénes eran los levitas. Los levitas eran los descendientes de Leví, ¿sí? Uno de los 12 hijos de Jacob, ¿sí? Entonces, Leví tuvo a Gersón, Coat y Merari. Ok, pero les dije que vemos la soberanía de Dios en la delegación de estas funciones. ¿Mira usted la soberanía de Dios allí, sí o no? Ayúdeme, por favor. Dígame si lo mira, ¿verdad? Mira la soberanía de Dios. Dios delega y Dios dice, Coat va a llevar las cosas sagradas, como el candelabro, como el arca, como el altar del incienso, el altar del holocausto. Merari va a llevar las tablas,
las bases del templo, los lazos, y el otro, el gersón, va a llevar las cortinas. Es soberanía de Dios. ¿Usted cree que ellos vinieron y, no hombre, anda a cubrirme vos? No, ellos se tenían que aplicar y ¿cómo se dice? Encuadrarse totalmente en aquello que Dios les había delegado. Muy bien, ¿quiénes eran los sacerdotes? Ya leímos en Éxodo capítulo 28, verso 1. Lo vamos a volver a leer. Dice ahí: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. O sea, estaban los levitas, y de los sacerdotes eran de parte de Aarón y sus hijos. Ellos eran los que iban a ser los sacerdotes. Miremos qué dice en Números capítulo 3, verso 10. Dice, voy a leer desde el 9. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Vuélvale a decir usted solito, dame luz en tu palabra, Señor. Dígale, dame luz. Dame luz. En tu luz, dice la Escritura, veremos la luz. El que pide, dice la Escritura, recibe. La exposición, decía el salmista, de tus mandamientos, de tu palabra, alumbra. Amén. Hay que decirle, Señor, hay que tener una hambre. Dice en el Salmo 119, el salmista decía que sus ojos, dice que lloraban. Sus ojos lloraban pidiéndole al Señor la revelación de su palabra. Entonces dice, darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Entonces Aarón era uno de los hijos de Leví. Aarón venía de parte de Coat. Leví, Coat, vamos a ver si me acuerdo, Amram, y Amram se casó con Jocabed, su tía, y tuvo a Moisés, a Aarón y a Miriam. Entonces viene el Señor y dice, Moisés no va a ser el sacerdote. Moisés no va a ser el sumo sacerdote. El sacerdote y el sumo sacerdocio viene de parte de Leví. Eso se llama una asignación o una designación de parte del Señor. Por eso el tema se llama escogidos y colocados por Dios. Entonces viene el Señor y escoge a los levitas, ¿verdad? Gersón, Coat y Merari eran levitas, todos ellos tenían. Ya vamos a ver una cita ahí en Primera de Reyes 23 que dice que cuando contaron los levitas eran como, vamos a ver si no me equivoco, unos 138,000 levitas, de los cuales dice ahí que 124,000 estaban en el servicio general del tabernáculo. 6,000 estaban para unos asuntos ahí, que ahorita no me acuerdo, 4,000 cantores y 4,000 para porteros, ¿verdad? Pero de Coat, ¿verdad? De este Coat nace Amram, y Amram tiene a Moisés, a Aarón y a Merari, ¿verdad? Y entonces ahí Aarón y sus descendientes, mire, Aarón y sus descendientes eran los que iban a ser, ¿quiénes? Los sacerdotes. Eran los exclusivos que iban a ejercer el sacerdocio. Bien, entonces leamos qué dice ahí mismo en Números 18. Esto está un poquito largo, pero es que esto es... El Señor le está hablando a Aarón
En el verso 2 dice: y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti, se junten contigo y te servirán tú y los hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. O sea, está dando instrucciones ahí el Señor respecto al sacerdocio. Le pido que usted en su casa lea esa porción porque es bastante larga. El verso 7 dice: mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y el velo adentro y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio y el extraño que se acercare morirá. O sea que los levitas entonces no entraban en el lugar, adentro a ministrar en el lugar santo. Y recuerde usted que el sumo sacerdote entraba 2 veces al año. Sí. Quiero agarrarlo. Ajá, exactamente. Entraba una vez al año, ¿verdad? Ok. Entonces, dice ahí, ya lo leí aquí: constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio y el extraño que se acercare morirá. Las funciones generales de los sacerdotes: ministraban los sacrificios en el lugar santo y solo el sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo, entre otras cosas que ellos hacían. Ahora, vamos a hacer ahora la aplicación del simbolismo. Todo esto, dice la Escritura, imagínense que toda esta belleza que usted mira aquí, todos esos sacrificios que usted mira aquí en la ley, todo eso tiene eso es sombra, eso es figuras de bienes venideros. Esto era como la foto, y ya Cristo y el nuevo pacto es la realidad en la cual nosotros disfrutamos y en la cual nosotros entramos. Entonces, la aplicación simbólica con el sacerdocio de la iglesia en el nuevo pacto. En Hebreos capítulo 7, en el verso 28, y también en el capítulo 8 y 9 de Hebreos, habla ahí de Jesucristo, que es el sumo sacerdote. ¿Ok? Dice ahí, lo voy a leer, Hebreos 7, 28. Dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, este versículo aquí, entre otros muchos, nos dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él entró, dice la palabra del Señor, no entró al tabernáculo terrenal, entró al tabernáculo celestial, no con sangre ajena como entraba el sumo sacerdote, sino que entró con su propia sangre para presentarse por nosotros delante del Señor. Y mire, y dice que obtuvo una eterna redención para nosotros, porque esa sangre era para el perdón de los pecados, para que nosotros volviésemos a la comunión con Dios. Y dice la palabra del Señor que luego que Cristo expiró, dice que el velo del templo que separaba el lugar santo del santísimo, porque el santísimo era donde habitaba la Shekinah o la presencia del Señor, dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, dando con esto a entender, dice la Escritura, que el camino a la presencia del Señor estaba abierto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién entraba? Solo el sumo sacerdote podía entrar. Imagínense, una vez al año entraba para hacer la expiación por los pecados, la expiación anual que se hacía por los pecados del pueblo. Se hacía expiación todos los días por los pecados diarios, pero una vez al año se hacía la expiación general por todo el pueblo del Señor. Entonces, dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir sumo sacerdote? El más alto, el de mayor dignidad. Él abrió el camino. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 y Apocalipsis capítulo 1 verso 6, mire cómo dice. Usted ya lo sabe, pero es importante que lo leamos.
Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Está hablándole a la iglesia. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice el verso que sigue, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No solo alcanzamos misericordia, sino que también nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y dice, vamos a ver qué dice ahí en Apocalipsis. Está aquí el de Apocalipsis 1:6, o lo hallo aquí más rápido yo. Apocalipsis 1:6. Ok, dice, y nos hizo, es que es bueno la Biblia, porque de repente a veces hay unos versículos preciosos. Mire qué lindo esto, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, es el 5, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mire, no solo nos dio perdón, hermanos queridos. La tribu de Leví, recuerde, y de entre ellos el sacerdocio, era una tribu privilegiada porque eran los primogénitos. Eran los que llevaban la doble porción. Eran los que gobernaban. El primogénito era el que gobernaba. Hermano, los primogénitos, nosotros, la iglesia, dice la palabra del Señor, ustedes no pueden arreglar situaciones de esta vida. No pueden, cuando tienen conflicto con un hermano, no se pueden poner en orden y en paz. ¿No saben ustedes que ustedes van a juzgar ángeles? ¿Sabe qué le está diciendo el Señor a la iglesia ahí? ¿Ya? Compórtense como lo que son. Compórtense ya como lo que son, lo que van a hacer allá. Actúen como lo que ya son. Y entonces, o dice ahí, o nos va a hacer reyes. ¿Ah? Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe cuál es el asunto? Que nosotros no comprendemos la dimensión de estas palabras. No comprendemos que cuando pensamos en reyes corruptos de esta tierra. A lo más que nosotras las mujeres nos gustan ver esas imágenes de la, ¿cómo se dice, hombre? De la, sí, pero de la monarquía, gracias por la forma en que se visten. Las apariencias, ya ni las apariencias guardan. ¿Ah? Pero nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Qué será ejercer verdaderamente el sacerdocio de parte del Señor? Ya tenemos que ir practicando ese sacerdocio, amén. Esa es la intención, que nosotros aprendamos, que el Señor nos abra el entendimiento de cómo los levitas ministraban allá, cómo cuidaban el tabernáculo, para que nosotros aprendamos a cuidar la iglesia del Señor. Porque nosotros a la vez somos iglesia, a la vez somos edificio y a la vez nos edificamos, a la vez nos servimos unos a otros. No dice la Escritura que servíos por amor unos a vosotros. Dice que nosotros nos edificamos unos a otros. Somos, dice el apóstol Pedro, dice que somos piedras vivas del edificio del Señor. Yo cuando oigo eso de piedras vivas, hay una amiga que yo sé que ella me ama, ella me quiere mucho, pero no tengo la menor idea, que me dice, es que usted siempre me dice lo mismo, usted es una piedra de afilar para mí. Y yo, digo yo. O sea, ahí me doy cuenta que nosotros, como dice la Escritura, de repente ofendemos y no nos damos cuenta. Así de sencillo. Yo soy una piedra, digo yo, a esta la quiero, y la busco y la beso y la abrazo, ¿no? Y ella, no, usted es una piedra para mí.
vea qué cariño el que me... Entonces es porque somos piedras de parte del Señor, pero no piedras para estorbarnos. El punto es que Cristo es nuestro sumo sacerdote, amén, que abrió ese lugar santo, amén, entró con su propia sangre. No sangre simbólica, no es sangre simbólica la que se aplica a nosotros, es la sangre de Cristo que por el Espíritu Santo se nos aplica y nos limpia, dice la Escritura, de todo pecado. La palabra del Señor dice: hijitos míos, no pequéis, pero si alguno peca, si nos alcanza el pecado, dice, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo el Hijo de Dios nos limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros nos sintamos acusados, dígale al diablo: la sangre de Jesucristo el Hijo de Dios me limpia de todo pecado. Aprendamos nosotros a confesar la sangre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Usted lo aplica a su vida. Usted le dice: Señor, la sangre de Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque y me voy a ir en el arrebatamiento y me voy a presentar. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor. No es por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino es por la abundancia de la misericordia del Señor. Entonces dice ahí que somos reyes y sacerdotes. Entonces todos aprendemos aquí que todos somos sacerdotes, amén. Allá solo eran Aarón y su descendencia, era una casta ahí, era una casta privilegiada, nadie los podía quitar de ahí. Bien, entonces de aquí, todos los creyentes, repito, somos ¿qué? Sacerdotes, amén. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Entonces de aquí también aprendemos que en el nuevo pacto todos los creyentes tenemos acceso directo a Dios por medio de Cristo nuestro Señor. Efesios capítulo 2, verso 8. Mire, yo no quiero, esto no lo digo, ¿cómo lo digo? Lo digo con sinceridad, que cuando yo hablo estas cosas de que tenemos acceso directo, yo siento que esto es de corderos. Estas son cosas que nosotros ya tenemos que saberlas. Amén. Efesios capítulo 2, verso 18 dice: está hablando de Cristo, que, mire, voy a leer de el 15, dice que abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Qué cuerpo? Su cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, este es el versículo 18, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Vamos fijos. Vamos fijos. Mire, usted no necesita permiso. Usted dígale: quítese porque aquí yo voy derechoso. Aleluya. Y es por fe que nos acercamos al Señor. Dice que tenemos entrada por un mismo espíritu, por medio de Cristo. Cristo no es, ¿por qué viene? Del mero mero, papá. El Señor Jesús. ¿Y quién le dice que no al Rey? ¿Ah? Y usted entra. El Espíritu Santo nos permite que nosotros entremos a la presencia misma del trono de Dios. Hermano querido, si solo una vez al año entraba el sumo sacerdote, allá cuántos miles de años haciendo eso. Tal vez unos 2000 creo que fueron, ¿sí? 1500, 2000, el periodo de la ley. Entre 1500 y 1900 años haciendo eso, una vez al año entrando. Y nosotros, hermanos, bendito, bendito, bendito sea el nombre del Señor. Y es cierto que, como se dijo la vez pasada, como dijo mi esposo, es cierto que con reverencia, hasta con, yo les decía que mi esposo lo admiro yo, que él
cuando él ora, él vestido y él, pero a veces, hermano, a veces, pero ni lavada la boca, pero ahí hablamos, le hablamos al Señor y no nos oye. ¿Ah? Bendita, y que lo externo es lo interno. Y no solo eso, hermano, sino que a veces, hermano, usted viene y adora y usted come y hasta después le dice: Señor, perdóname, es que me da vergüenza. O no abrazó el Señor al pródigo. Mire, yo no estoy haciendo una apología a favor del pecado aquí, una defensa del pecado, no, sino defensa de la misericordia infinita del Padre, del Dios que nosotros tenemos, que nos permite esa entrada con confianza. No me va a decir que no. Usted adora, usted le dice y hasta después: Señor, es que me da vergüenza, Padre, perdóname y límpiame. Está bien. Ya te limpié. Ay, Señor, bendito sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 4, verso 15 y 16. Dice: por tanto, teniendo, el verso 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos firme nuestra profesión. ¿Por qué va a retener su profesión? Porque usted tiene en quién apoyarse allá, bendito sea el nombre del Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro de lo alto. Mire qué misericordia del Señor, que todavía le dice: no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestros pecados, sino uno que fue tentado en todo pero sin pecado. Por lo tanto, usted acérquese con confianza, que el Señor lo va a recibir. El Señor dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Mire, Dios fue tan misericordioso que Sansón, habiéndole quitado los ojos, se burlaban de él. Era un guiñapo después de ser el héroe, el campeón. Y que conste que creo que Sansón no era mostachón, como dice el canto de los niños, porque cuando decían de Sansón: ¿y a este de dónde le viene la fuerza? O sea que Sansón mínimo era flaco. ¿Y este de dónde? ¿De dónde tiene fuerza este? Y era de sus guedejas, de sus trenzas. Y cuando le sacan los ojos y sirve de risión, ¿verdad? De aquellos que se estaban burlando de él, dice que Sansón le dijo: Señor, dame fuerza tan solo por esta vez. Y dijo el hermano Otto que Sansón no se perdonó a sí mismo, que Dios lo hubiera perdonado, pero él no se perdonó a sí mismo. Y le dice: dame fuerza por esta vez y muera yo con los filisteos. Y dice que se agarró de las basas y el edificio cayó y 3,000 personas murieron en aquel día de Sansón. Por eso dice el Señor: acerquémonos con confianza al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia. Ay, hermano, esto dígame si no dan ganas de llorar, de decirle: Padre, eres tan lindo, tan excelso, tan magnánimo. Bendito sea el nombre del Señor. Y repito, yo no estoy haciendo defensa del pecado, sino de la infinita misericordia del Señor para con nosotros. Dice Hebreos capítulo 10, verso 19 y 22, es lo mismo, habla acerca de acercarse al Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad, y dice ahí cómo nosotros podemos limpiarnos, ¿verdad? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por quién? ¿Por sus méritos? Ayúdeme, por favor. Por la sangre. Nosotros debemos de confesar la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, o sea, a través de su carne.
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Mire, decía el hermano pastor, nuestro pastor general, decía que está en la paz del Señor, decía, acerquémonos con confianza, pero no masticando chicle. ¿Sabe? ¿Comprende la diferencia? Masticando chicle significa que a usted le vale chancleta, perdón, que le vale. No es así la cosa tampoco. No es así, es reconociendo, solo cuando nosotros comprendemos la santidad de Dios. Amén. Ayúdame a verte, a conocerte. Por eso hay que conocerlo, amarlo, para comprenderlo, ¿verdad? Entonces no es masticando chicle. Por eso dice, acérquense con confianza al trono de la gracia. Dice, con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y mire, dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Entonces la firmeza de nuestra conducta en el Señor, ¿cómo va a ser? Cuando nosotros nos acercamos al sacerdocio. ¿Me explico? Porque para eso el Señor está allá como sacerdote, para auxiliarnos a nosotros en nuestras necesidades. Pero nosotros flaqueamos y lo que hacemos es alejarnos del Señor. Entonces nosotros tenemos que acercarnos al Señor, agarrarse de Él, que Él está como sacerdote para fortalecernos, para ayudarnos, para vencer, para mantener firmes sin fluctuar. ¿Por qué? Porque nos vamos a agarrar de Él y Él es el que nos va a dar la fuerza y la capacidad. Espero en el nombre del Señor darme a entender. Todo creyente en el cuerpo de Cristo tiene el privilegio de accesar a Dios y la responsabilidad espiritual de orar, de adorar, de dar testimonio, como lo leímos allí en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, que dice que somos reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. En el Antiguo Testamento ya vimos que solo los levitas y no el pueblo atendían a las cosas santas, ¿verdad? Ahora, el sacerdocio debemos aprender aquí. Quiero hacer una pregunta antes. Allá había jerarquía, sí había jerarquía, ¿verdad? Ahora la pregunta, ¿somos todos sacerdotes nosotros aquí en el Nuevo Pacto? ¿Somos todos sacerdotes? Sí, somos todos sacerdotes, ¿verdad? Ahora, ¿habrá jerarquías aquí? Mire, dice, el sacerdocio es de todos los creyentes, pero el gobierno es de algunos según los que Dios elige. Eso lo lee usted y ya solo lo apunta si gusta, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Y mire que en Números capítulo 16, verso 3, dice ahí que vino Coré, que era hijo de Coat, ¿verdad? Y viene Coré y le dice a Moisés, ¿y acaso solo ustedes son sacerdotes? Yo creo que lo escribí. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Quién los había levantado? Era el Señor. Y Coré, como eran hermanitos y eran iguales, y les dijo, basta ya de vosotros. Si hay jerarquías en el sacerdocio. Todos servimos, pero no todos gobiernan. Por eso les dije, mejor leámoslo, Efesios capítulo 4 verso 11. Yo voy rapidito porque ya nos alcanzó la hora. Dice, y él mismo constituyó, ¿se acuerda que usted leyó constituyó allá de Moisés y Aarón? Y dice, y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, Dios constituye las jerarquías ministeriales. Bendito sea el nombre del Señor. Todos servimos, pero no todos gobiernan. Todos de repente enseñamos algo, que enseñamos a los niños, que enseñamos a las damas, enseñamos aquí con autoridad delegada, pero no todos somos maestros. No todos son maestros.
Todos tenemos acceso al trono, pero no todos tenemos la misma autoridad delegada. Y no se trata de superioridad, sino se trata de una autoridad y funciones de responsabilidad que Dios ha delegado según a Él le pareció bien. Bendito sea el nombre del Señor. Miremos en Primera de Corintios capítulo 12. Verso 18, mire, mas ahora dice, Dios ha colocado los miembros, ¿se acuerda del orden del Antiguo Testamento? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Qué le parece? Dios colocó la cabeza, los oídos, los ojos, la boca, los pies, el corazón. Dios colocó un orden de autoridad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, orden de autoridad y orden de funciones también. El apóstol Pablo enseña que Dios colocó los miembros del cuerpo como Él quiso, soberanamente. A uno, dice la Escritura, le dio 5. ¿Por qué le diste 5, Señor, si yo soy mejor que ese? A otro le dio 2 y a otro dice que le dio 1. Y Dios dio, dice, conforme a la capacidad, conforme a lo que Dios vio. Si Dios le dio algo a usted, es porque cree que usted es capaz. Porque dice que le dio a cada uno conforme a su capacidad. Entonces usted le dice, Señor, mi fuerza viene de ti. ¿Sí? Mi fuerza viene de ti, mi gracia viene de ti. La soberanía divina es el origen del llamado. Él es quien reparte los dones, los ministerios según su voluntad. Sin embargo, también nosotros miramos que hay una participación humana ahí. El apóstol Pablo dice en Tito capítulo 1 verso 5, dice que escoja varones con determinadas cualidades, no por favoritismo, sino por requisitos espiritual, como dones, como fruto, como madurez, ¿verdad? Como testimonio del Espíritu Santo y gente reconocida entre el pueblo. Dios llama, pero los encargados o administradores reconocen ese llamado de parte de Dios. De hecho, el apóstol Pablo dice, a mí no me llamó hombre, a mí no me colocó hombre, pero dice que le dieron la diestra de justicia. Santiago, Juan y Pedro, creo, que eran tenidos como columna, le dieron la diestra de justicia a él. Entonces Dios soberanamente llama, pero hay un reconocimiento de parte de los hombres. Mire, ahí usted puede ver a Esteban. Es que a mí Dios me llama a usted. Si yo no oigo la voz de Dios, no. Es como así somos, ¿verdad? No, es que lo he escuchado. Ay, Señor. Bien. Es importante decir que este llamamiento no es por linaje o por descendencia, como los levitas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es porque Dios elige. Se da mucho a veces que el pastor o el encargado deja, así como sucede en el gobierno, ¿verdad? Entra el entrante, entra el presidente, el nuevo jerarca, y despide a todos. ¿Y a quién mete? A la familia y a los amigos. Esto no es por parentescos. Esto es si tiene el don, si tiene el testimonio del Señor. Amén. Pero bueno, por eso dice el Señor, mi esposo lo ha enseñado y se pusieron príncipes y yo no lo supe. Mire que es bien interesante que Dios no puso Moisés no puso a sus hijos como sucesor de él. Moisés no puso a sus hijos. Allá sirvieron ellos, allá se miran que uno de ellos que estaba sirviendo por ahí. Aarón y sus hijos, dijo el Señor. Entonces dice, mire, ¿qué responsabilidad nosotros tenemos como iglesia aquí? ¿Para qué mencionar esto aquí? ¿De qué aprovecha aquí a usted esto? Dice la palabra del Señor, pedid al dueño de la mies que mande obreros a su mies. A veces nosotros le decía de la responsabilidad de los levitas de cargar con el tabernáculo. Hermano, nosotros podemos ayudar.
Amén. Dice la palabra del Señor, dice en Filipenses capítulo 4, dice mis colaboradores. Y a Evodia y a Cinti, que le llaman mis colaboradoras también. ¿Sabe qué es eso? Es alguien que pone el hombro para llevar la obra del Señor. ¿Dónde se llevaba el tabernáculo? En los hombros. Entonces dice, pedid al Señor de la mies. El apóstol Pablo dice, oran por mí para que me sea abierta puerta para la predicación de la palabra del Señor. Nosotros también podemos, como los levitas le habían sido dadas, estoy hablando en figura, amén, porque somos sacerdotes, podemos ministrar. Pero así como los levitas ayudaban a Aarón y a los sacerdotes en todo lo relacionado a la administración del tabernáculo, nosotros ayudamos y colaboramos cada uno según el don que Dios le ha dado. ¿Cómo reconozco yo mi don? Obedeciendo en lo que se me ha puesto. Así Dios va revelando qué es lo que tiene para nosotros. Por ejemplo, Esteban, él cuidaba las mesas. Yo las mesas no, usted. No, es que eso no es para mí. Pero Esteban era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y después dice que transportado el hombre, mire, a predicarle a un etíope allá. ¿Qué le parece? Pero yo creo que si no hubiera obedecido el primer llamado, no le dan el segundo. No, cuando me pongan allá. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Bien, en conclusión, mis amados, todos tenemos el mismo valor delante del Señor. Amén. Pero no todos tenemos la misma autoridad. Todos podemos orar, adorar, servir como sacerdotes, pero la autoridad y gobierno ya sabemos nosotros que es de parte del Señor, ¿verdad? Debemos apreciar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Valora usted su lugar? ¿Conoce su lugar, hermano? Mire, no lo leímos, usted lo lee en su casa, está en Primera de Crónicas capítulo 23, cuando David dice que ya viejo hace las delegaciones de todos los sacerdotes, los levitas, cantores, 4,000 cantores. A mí me deleita leer 4,000 porteros. Y el portero fue el que abrió le dijo el Señor a Pedro, yo te voy a dar las llaves del reino de los cielos. ¿Qué le parece? No minimicemos ningún trabajo para el Señor, que todo es bueno. No hay trabajo pequeño para el Señor. Reconocer autoridad sin confundirla con dominio, discernir los dones y llamados sin favoritismo. ¿Quiere que oremos al Señor? Amén. Y le damos gracias. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias por tu infinita misericordia, porque en tu gracia determinaste, Señor, darnos una posición y una función en el cuerpo. Gracias, Señor, porque no solo nos salvaste, nos perdonaste, nos lavaste, Señor, sino que nos diste dignidad, Señor. Nos colocaste, como dijo David, como príncipes de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a reconocer, a ser humildes en reconocer y hacer aquello que nos has dado. A ser humildes con la autoridad, pero también a colaborar con ese amor, con esa pasión que tú tienes, que tú deseas, que había, Señor, en el Antiguo Testamento, en los levitas. Señor, ayúdanos, Padre, a amarte, a servirte, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Ayuda a cada uno, Señor, a desarrollarnos en todo aquello que tú tienes para nosotros, oh Dios, en el nombre de Jesús. Bendice nuestras autoridades, ayúdanos a ser humildes, Señor, a respetar autoridad, Señor. Bendecimos nuestras autoridades espirituales, Señor. Yo bendigo a mi esposo, tu siervo, Señor. Te doy gracias por su vida, Señor. Te rogamos que tú lo revistas de tu poder, de tu gracia, y a todos y cada uno de los siervos, Señor, que juntamente con él ministran en tu obra en esta área, Señor, específica de trabajo, Señor. Gracias por esos dones maravillosos, Señor, que nos has regalado, Señor. Tu siervo, tus ministros, como dice tu palabra, que tú los haces llamas de fuego, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a hacer aquello, a ser diligentes, Padre, en aquello que nos has dado, Padre, a multiplicar, Señor, a multiplicar los talentos, Señor amado, en el nombre
precioso de nuestro Señor Jesucristo, reparte según tu gracia, según tu poder, Señor. Llénanos de tu gracia, de tu poder, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestros ojos para conocer tu plan, tu propósito para nuestra vida y para hacerlo, Señor. Gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Llévanos en paz, llévanos en bendición hasta nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.